dándole gracias a Dios de que no estamos en las inundaciones y en las penas que están pasando tantos hermanos nuestros, ¿verdad? Yo les invito a que este día también en la Eucaristía nos unamos a pedir por todas aquellas personas que están perdiendo pues sus bienes, su tranquilidad y tantas cosas en tantos lugares como están en Veracruz y en todo donde ha pasado este huracán, porque pues, realmente los fenómenos de la naturaleza nadie nos podemos librar y ahora les tocó a ellos. Bueno, pues hace un mes me tocó venir cuando fue el día de la festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María, ¿se acuerdan? Un día muy bonito. A ver, yo quiero empezar ahora preguntándoles, a ver realmente si se nos queda un poquito algo de lo que aquí platicamos. ¿Qué hablamos, qué compartimos acerca de María? ¿Quién me dice qué parte de lo que compartimos se les quedó, lo pudieron ustedes tener después presente? Pues más que nada sufría, sabiendo que iba a sufrir tanto, ella dijo que sí. El sí de María, el hágase, esa respuesta al ángel en la Anunciación. Muy bien. ¿Qué otra cosa de nuestra plática se les quedó a ustedes presente? Lo que significa la Virgen María en la Biblia. Exactamente, esa fue la primera parte de la plática que quería yo también que tuviéramos en cuenta. Como en la Sagrada Escritura, que es una de las dos partes que para nosotros los católicos tenemos que tener presente para lo que es tener esa fe en Dios, ese culto a Él y ese culto a María. En la Sagrada Escritura tenemos 25 citas explícitas sobre lo que es la función, la maternidad, la presencia de María dentro de la vida de la Santísima Trinidad para poder llegar a ese plan de redención planeado por Dios y llegar en un momento pues culminante a llevar a cabo. Y entonces fuimos recorriendo las 25 citas de la Sagrada Escritura, de las cuales 5 están en el Antiguo Testamento y 20 están dentro del Nuevo Testamento. Y en esas 5 del Nuevo Testamento empezábamos ya desde el libro del Génesis a recorrer la que todos conocemos en el anuncio, después del pecado original. Eva es la que lleva a Adán a tomar la manzana que les da la serpiente. Pues María es la mujer que nos viene a rescatar del pecado de Adán y Eva, porque ella nos da a través de la acción del Espíritu Santo y de su sí, el poder ser partícipes en esa gloria de Dios que había cerrado el cielo para nosotros y que con la redención viene de nuevo a abrir Jesucristo. Entonces, esas 25 citas de la Sagrada Escritura les dimos un recorrido y después les dije que nuestra otra parte para afianzar el culto que le damos a María es tomar en cuenta lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, que es precisamente la revelación de nuestras verdades de fe a través de un dogma que es una verdad fundamental que debemos nosotros de creer y no tiene para atrás. O sea, lo que dice el magisterio en cuanto a un dogma es una explicación total. ¿Y cuántos dogmas marianos les dije que existían? 4. Muy bien, si se acuerdan, me da mucho gusto. Entonces, quiero empezar nuestra plática hablando un poquito del Tratado de San Luis María Montfort de la Santísima Virgen, que es un libro riquísimo, muy pequeñito, pero riquísimo para poder exaltar nuestra devoción a María, nuestro culto y tener más razón para él. Y que fíjense que era el libro preferido sobre María, uno de los libros preferidos de María, ¿saben de quién? De su santidad Juan Pablo II. ¿Se acuerdan que Juan Pablo II, que en gloria de Dios esté, su escudo papal decía todo tuyo? ¿Sí se acuerdan? El escudo del Papa ahora sí que sobre lo que él escogió al ser Papa, fue el ser todo tuyo. ¿Y a quién se hace todo tuyo Juan Pablo II? A María. Entonces es un Papa totalmente mariano. Y él declara que cuando él era joven leyó el libro del Tratado de San Luis María de Montfort, en donde dice San Luis María de Montfort, él es un santo que vivió en el siglo XVIII-XIX, a fines del XVIII y principios del XIX, y escribió un libro en el Tratado de la Santísima Virgen que tiene su historia,
y que cuando Juan Pablo II lo leyó esta frase de San Luis que dice, todo tuyo, y San Luis se había consagrado todo tuyo a María, y después pasaron los siglos y quien se vuelve a consagrar todo tuyo a la Santísima Virgen, pues es nada menos que Juan Pablo II, con el tercer papado en la historia más largo que existe, solamente 3 papas de los 264 papas que hemos tenido han estado más de 25 años en el papado, y ellos, el último de ellos, es su santidad Juan Pablo II. Pues en ese papado que a nosotros nos tocó muy de cerca verlo, sentirlo, vibrar con esa devoción a María, ¿a qué nos quería llevar Juan Pablo II? ¿A dónde nos quería llevar? ¿Al encuentro con quién? Sí, no, pero nos quería llevar a través de María al encuentro con Jesús. Porque todo fiel devoto de María tiene como fin el poder llegar al encuentro con Jesús. Porque ¿cuál fue la misión de María al decir ese hágase, al decir ese sí? La misión de María fue aceptar y ser la madre de Jesús. ¿Y para qué venía Jesús al mundo? Para redimirnos. Entonces María es el conducto elegido por Dios para llevarnos a la salvación. Fíjense bien, María es el conjunto elegido por Dios para darnos la salvación. Entonces, cuando María dice sí al plan de Dios, está diciendo sí para llevarnos a Dios. María es como la puerta ancha por la que podemos llegar a Dios. Dice en una de las anécdotas que para llegar a Dios hay 2 escaleras. Una muy larga y muy difícil, pero que nos lleva en una vida de perfección. Y otra más cortita y muy ligera, en la que la Santísima Virgen nos la detiene para que podamos subir y irnos perdonando cuando el escalón se nos rompe. ¿Por cuál quieren ustedes llegar a Dios? Pues la que María nos está deteniendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escoger el camino, pero el camino siempre va a ser para llegar ¿a quién? A Dios. Entonces María es el puente entre Dios y los hombres, porque de ella viene Jesús, que es el pontífice eterno. Fíjense que hay una frase muy bonita también de San Luis que nos dice que un día juntó Dios todas las aguas y las llamó mar. Y otro día juntó Dios todas las gracias y las llamó María. Fíjense qué hermoso. Nadie es más llena de gracia, ni ha sido más llena de gracia, ni será más llena de gracia que la Santísima Virgen María. Así como ningún lago, ningún río, nada de las aguas podrá ser más grande que lo que nosotros vemos, consideramos y sabemos que son el océano, el mar. Así es la diferencia de gracia. Fíjense para una comparación virtual. La diferencia de gracia entre lo que nosotros somos abiertos a la gracia de Dios y en lo que fue María, es lo que puede ser un charquito, un lago, un río o todo el mar. Entonces María, la llena de Dios, la llena de gracia, es el camino más ligero, más seguro y más rápido para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién nos presenta? Al Padre. Y entonces viene para nosotros ese encuentro con el Padre que nos ama. Fíjense, si nos ponemos a reflexionar, también ahorita voy a tomar algunos números del tratado para dárselos. Hay una parte en que nos dice, y es parte de nuestro catecismo, a ver, Dios Padre existe desde toda la eternidad, pero Dios Padre, en Él, va a ser el que de Él procede, ¿quién? El Hijo, que es Jesucristo. Entonces, del Padre procede el Hijo. Eso nos dice el catecismo. Y del Hijo y del Padre, o del Padre y del Hijo, ¿quién procede? Exactamente. Ahora, si nosotros vemos en el plan de redención, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende sobre María. ¿Y quién procede del Espíritu Santo y de María? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, fíjense que tan entrañablemente está unida María al plan de la Trinidad. Fíjense la tristeza de pensar que muchos de los que somos bautizados y teniendo este regalo desde nuestro bautismo
de saber que somos hijos del Padre, de saber que somos hermanos de Cristo y de saber que el Espíritu Santo somos templos y Él trabaja en nosotros, ignoremos a María que está dentro de ese seno de amor de la Trinidad. ¿Se imaginan qué omisión tan grande y qué ofensa estamos haciendo al mismo Dios al no tener en cuenta su plan de salvación? Es como si yo, por ejemplo, alguien de ustedes me invitara a su casa y en su casa vive su esposa, sus hijos, y llego a su casa y están su esposa y sus hijos y con ellos no quiero hablar. Tú me invitaste, a ellos ni los quiero ver. Oye, pero si son mi familia, si son mi amor, si son mi gente, si son mi intimidad y estoy abriéndote esta intimidad para ti. No, contigo sí quiero tratar, pero los demás no los quiero ver. ¿Qué pasaría con esa persona hacia nosotros? Pues perderíamos gran parte de su afecto y su respeto. Dios siempre en su misericordia nos va a aceptar porque nos quiere como somos, nos acepta como somos, pero siempre quiere para nosotros lo mejor. Y lo mejor es que nosotros nos volvamos de toda esa iniquidad y bajeza y todo lo que nos llena a lo que va siendo en el camino de perfección, entender la obra maestra de Dios, que es el hombre perfecto en Jesucristo, como modelo para ser nosotros como el nuevo Adán, no como el viejo Adán. El viejo Adán, nos dice Pablo, es el que peca. El nuevo Adán, venido en Jesucristo, es el que nos redime como hombre perfecto. Entonces, a nosotros Dios nos tiene considerados para que seamos como ha sido su Hijo y como es su Hijo Jesucristo. ¿Y quién 30 años estuvo en la casa de María? Jesús. Entonces, ¿quién estuvo con Jesús más tiempo que los apóstoles? María. ¿Quién estuvo con Jesús más tiempo que toda la gente con la que en los 3 años de vida pública pudo oír su predicación, pudo ver sus milagros, pudo constatar cómo lanzaba demonios? ¿Quién sabe más de Jesús que María? Nadie. ¿Y quién enseñó a Jesús como hombre en esta vida? María. Entonces, ¿quién nos puede enseñar a nosotros a llegar en el camino más rápido a Jesús? Bueno, pues si ustedes están de acuerdo conmigo, les voy a leer, vamos a ir viendo algunos puntos que nos obstaculizan muchas veces el poder llegar a este verdadero culto a María, porque nos creemos muy devotos de Jesús, nos creemos muy buenos católicos y no sabemos que al no tener una verdadera devoción a María, estamos faltando a ese designio divino y entonces ignoramos lo que realmente Dios espera de nosotros. ¿Qué culto le damos a Dios? A ver, nada más aquí vuelvo a aclarar. ¿Qué culto le damos a Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué culto le damos? El culto de adoración. Acuérdense, a Dios se le da el culto de latría, no idolatría. Idolatría es adorar un ídolo y Dios no es un ídolo. El culto que se le da a Dios es un culto de latría, un culto de adoración total, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. ¿Qué culto se le da a María y después a los santos? El culto de veneración, ¿sí? Entonces, ya teniendo muy claro cómo está María escogida por Dios desde toda la eternidad, pero para llevarnos a Jesús, entendemos el culto de adoración a Dios y de veneración a María. Ahora yo les voy a leer las 7 clases de falsos devotos para ver una cosa muy interesante. No sea que en una de esas estemos nosotros, o conozcamos a alguien que está en ello y que nos ha hecho dudar de nuestra fe y nuestra devoción a María. Y luego les voy a también a compartir lo que es la verdadera devoción, el camino que nos lleva. Miren, dice, hay 7 clases de falsos